ya es oficial la llegada de Julián Álvarez como nuevo futbolista del Atlético Madrid y en este video analizamos el porqué de su salida del Manchester City, el porqué de su llegada al Atlético Madrid, qué encaje tiene en el sistema, en la idea del Cholo Simeone, cuál es el proyecto al que llega, cuál es el actual proyecto que tiene el Atlético Madrid, cómo es el cambio del fútbol inglés al fútbol español y qué otros clubes tenía en el radar, ¿no?, para continuar esa carrera. Insisto, por qué terminó eligiendo el Atlético Madrid. Todo esto y mucho más lo analizamos en este video. Bueno, hoy se terminó oficializando lo que ya era un secreto a voces, ya desde hace un par de días, desde la semana pasada, que es la llegada de Julián Álvarez al Atlético Madrid del Cholo Simeone. Quería analizar un poco en el canal lo que es todo lo que rodea a este fichaje, porque en base a que da para hacer un análisis más en profundo, ¿no?, de lo que significa su salida del Manchester City y lo que significa no solo su llegada al Atlético de Madrid, sino su desembarco en el fútbol español. Por eso quería dividir este video en 6 partes o en 6 ítems claves, como quieran decirle, para comprender un poco mejor lo que significa esta llegada de Julián Álvarez al fútbol español. Y vamos a empezar hablando, lógicamente, que de ya ahora su ex equipo, que es el Manchester City, el porqué de su salida del conjunto de Pep Guardiola, porque primariamente me sale decir que, o nos sale decir a muchos, que su salida del City y su llegada al Atlético de Madrid es un paso atrás claramente a nivel clubes, a nivel proyecto. Estamos hablando del Manchester City como uno, sin junto al Real Madrid, seguramente los dos mejores equipos del mundo en la actualidad, bueno, en los últimos 2 años, equipos que constantemente lo hemos venido viendo en las últimas campañas, que compiten hasta el final en todo torneo que disputan, que son los principales candidatos. Bueno, las últimas 2 ediciones se terminaron enfrentando justamente ellos dos. Bueno, Julián termina saliendo del City, insisto en esto, que puede parecer que es un paso hacia atrás llegando al Atlético de Madrid, pero yo creo que también es un paso hacia adelante en cuanto al protagonismo en un proyecto. Y ya me meto directamente, ¿no?, en lo que es su salida del Manchester City, que mucho se dice, bueno, salió del City o salió de Inglaterra porque quería tener más minutos, porque era muy suplente, porque no tenía demasiada continuidad, y esto tiene un poco de verdad y tiene un poco de mentira, en el sentido de que tiene un poco de verdad, que ahora lo voy a estar analizando, pero hablando un poquito de lo que tiene un poco de mentira, que da esa sensación de que Julián jugó poco, pero si vemos sus números, estamos hablando de un futbolista que en el último tiempo, o al menos en la última temporada, en sus 2 años en el Manchester City, la verdad que ha jugado bastante, y si nos situamos en los números de la pasada temporada, en la temporada 23-24, solamente en Premier fue el quinto futbolista del Manchester City que más minutos disputó. Estamos hablando que solamente estuvo detrás de Rodri, de Foden, de Ederson y de Kyle Walker. Tuvo, por ejemplo, más minutos que Bernardo Silva y que Erling Haaland. Es cierto que Haaland hay que poner el asterisco, porque recordemos que tuvo también varios partidos lesionados y se perdió varios encuentros. Bueno, ahí es donde Julián también terminó aprovechando para sumar minutos. También esa lesión de Kevin De Bruyne a inicios de la temporada también le dieron o Guardiola le dio la oportunidad a Julián de tener más minutos justamente ante la lesión del futbolista belga. Y ahora sí, hablando de la temporada en general, es decir, que sumando los minutos en Premier, en Champions, en FA Cup, en las diferentes copas, en la Copa de la Liga, en Mundial de Clubes y demás, fue el noveno jugador que más minutos tuvo. Seguramente ustedes estén viendo la lista de los diferentes jugadores que tuvieron más minutos. Insisto en esto, sumando todas las competencias, pues estamos hablando, insisto en esto, un futbolista que ha jugado mucho la temporada pasada, y que otro dato para justificar esto que estoy diciendo es que en la Premier jugó 31 partidos de titular, teniendo en cuenta son 38 fechas. Estamos hablando de un futbolista que jugó realmente muchísimo la temporada pasada. Ahora el problema, y en esto que yo antes decía, que esa frase o ese comentario que se está haciendo mucho sobre Julián Álvarez, que es un futbolista que era muy suplente, de que jugaba muy poco, no. Esto es la parte de mentira, de que jugó poco, pero tiene un poco de verdad en el sentido de que Julián por ahí no jugó los partidos grandes, por así decirlo, los partidos sobre todo de Champions,
partidos decisivos, partidos finales, y acá sí es donde hay datos que justamente avalan esto, de que Julián no tuvo demasiado protagonismo en esos partidos pesados, en esos partidos ante rivales de primer nivel. Y vamos a analizar los números, por ejemplo, que tiene en Champions en sus 2 temporadas, que llegó a disputar 17 partidos, de los cuales solamente en 6 fue titular, y de esos 6 solamente uno fue en las eliminatorias, en los partidos de eliminación directa, en las series de eliminación directa. Estamos hablando de ese partido con el Copenhague de la temporada pasada, un partido que Julián, si no recuerdo mal, termina marcando un gol y dando una asistencia al partido de vuelta de los octavos de final. Y después, la verdad que no jugó más de titular en partidos de eliminación directa. Recordemos, en esa primera temporada no entró en la final con el Inter, en la semifinal con el Real Madrid. Entró en el segundo partido, es cierto que termina siendo un gol, el gol del 4-0, pero tampoco tuvo demasiados minutos en esa serie en general, siguiendo ya adelantándome a lo que fue la temporada pasada. Contra el Real Madrid no entró, por ejemplo, en el 3-3 en el Bernabéu, sí entró en Etihad en el partido de vuelta. En esos partidos de eliminación directa, la verdad que Julián ha jugado realmente poco, e insisto con este dato, apenas un solo partido de titular, y que fue justamente contra el Copenhague, en un partido que incluso el City rotó el equipo, sabiendo que había sacado una buena ventaja en el partido de ida. Bueno, ese partido sí lo terminó disputando Julián, y siguiendo y dejando un poco de lado la Champions, que me parece que ya quedó claro, ¿no? Esto que decía antes del poco protagonismo que ha tenido en partidos decisivos, pero hablando de la Premier, que ha disputado 67 partidos en estos 2 años, 44 como titular, y contra el Big Six, ¿no? Que es la medida del Manchester City, por así decirlo, los equipos, lógicamente, que de más nivel con los que compite continuamente, algunos por la liga y otros por ese puesto en Champions. Contra el Big Six, de los 20 partidos que disputó el Manchester City entre las 2 temporadas, Julián fue titular en 11, y en otros 9 arrancó desde el banco o directamente no sumó minutos. Un Julián que hay que agregar el asterisco también, o hay que decir que es un futbolista que no ha tenido lesiones prácticamente en su carrera, pero puntualmente en el Manchester City, la verdad que no se ha perdido ningún partido, siempre Guardiola lo ha tenido a disposición, que después, bueno, es otro tema, si Guardiola lo tuvo el banco y no lo quiso poner, o no apostó por ponerlo, o porque directamente decidió no convocarlo en algún partido un poco más intrascendente, en esos partidos de por ahí Copa de la Liga en las primeras rondas, que por ahí directamente no lo convocó, pero es un futbolista que siempre estuvo a disposición de Guardiola en estos 2 años. Hablando de los números, ¿no? Solamente lo estén viendo en pantalla, ¿no? Como 20 goles y 9 asistencias en estas 2 temporadas que disputó Julián en la Premier League. Y un dato también interesante de Julián y estos partidos importantes: de las 7 finales que disputó el equipo, solamente en 2 jugó de titular. Para que se entienda también, ¿no? En esto de los partidos más pesados, por lo cual creo que es una gran razón por la que Julián termina saliendo del Manchester City y llegando ya a un proyecto como el Atlético de Madrid. Y ya, ¿no? Con todo esto comentado, ¿no? De por qué su salida del Manchester City, no es porque haya jugado poco, sino porque me parece que ya Julián tiene o sea, ganaron, ¿no? Ya ser una figura, ser la figura del proyecto, ser el futbolista que por ahí comande un gran proyecto, y por eso me parece que insisto con esto que dije al principio, es un paso atrás en cuanto a nivel clubes, no pasar del City al Atlético, pero un paso hacia adelante en cuanto a ganar protagonismo en un gran proyecto, en cuanto a ser la figura de un gran equipo. Bueno, ahora ya pasamos al segundo punto, que es su llegada al Atlético de Madrid y qué encaje, en el sistema, cuál va a ser la función de Julián en el 11 de Diego Pablo Simeone. Suponemos, lógicamente, ¿no? Que por lo invertido, ¿no? Por el futbolista que Julián va a llegar y va a ser claramente titular. Insisto con esto que antes decía, llega como una gran figura, no solo por lo pagado. Estamos hablando de un futbolista que al Atlético le salió 75 millones, que potencialmente, si cumple todas las variables, pueden ser 95 millones. Estamos hablando de la segunda compra más cara en la historia del Atlético de Madrid.
la compra más cara en la historia del Manchester City también, ¿no? Para poner en contexto, ¿no? Lo que significa su salida de Inglaterra y su arribo al fútbol español. Y con esto vamos a pasar a hablar un poquito, ¿no? De cómo va a ser ese encaje en el sistema o en el 11 del Atlético de Madrid, que en la última temporada lo hemos visto ya con un Simeone adoptando, ¿no? Por ahí más esa línea de tres, un Atlético que en el último tiempo, algunas en las últimas 2 temporadas, ya no es ese equipo que por ahí quedó en la mente de muchos, ¿no? Un equipo sumamente defensivo, un equipo que se repliega totalmente, que juega por ella, cederle la pelota, ceder terreno al rival y apostar por ahí más a un contraataque, apostar em, a una jugada, a un par de jugadas y tratar de ganar el partido, ya quedó lejos ese Atlético de Madrid em, totalmente defensivo para, para que se entienda mejor. Y ahora, no, ya en las últimas 2 temporadas vimos un Atlético muy diferente, un Atlético que incluso ha tenido muchos problemas defensivos, que por eso no, Simeone me parece que también adoptó esa línea 3 eh, no como una especie de solución, ¿no? A esos problemas que tuvo el Atlético de Madrid, que también tiene algunos problemas, esto obviamente es un tema para ir para otro video, pero que me parece que no ha encontrado por ahí la figura de un 5, si bien Coque es un muy buen futbolista, es un fijo en el 11 del Atlético, no es ese futbolista em, físico, ese futbolista que te pueda recuperar pelotas, que tenga presencia en el mediocampo, es otro tipo de 5, bueno, me parece que también tampoco el Atlético o Simeone ha encontrado por ahí ese 5, ¿no? Que fortalezca el medio y que lógicamente sea un respaldo para los defensores. Y con esto, ¿no? De estos problemas defensivos hemos visto un Atlético que me parece que lo mejor que le hemos visto en los últimos tiempos o en las últimas 2 temporadas es cuando atacó, cuando fue profundo, cuando intentó por ahí presionar un poco más arriba, lógicamente no con un Griezmann como gran figura, un Griezmann que ahora, bueno, voy a estar hablando un poquito más de él y alguna comparación con Julián, em, con Morata, que tuvo, ¿no? sus buenos y malos momentos, con esos dos hombres de afuera, ¿no? Tanto con Samuelino por izquierda, como con Molina o con Marco Llorente, con dos laterales volantes bien profundos, con futbolistas que lleguen al área, como puede ser el ejemplo de Rodrigo de Paul, con un Correa que también se ha metido varias veces en el 11 titular. Es un equipo que, insisto, y me parece que un buen ejemplo es la serie de la temporada pasada ante el Borussia Dortmund, donde vimos un Atlético que lo mejor que hizo en la serie lo mostró cuando supo atacar, cuando fue agresivo en la presión, cuando presionó alto, cuando lo sofocó o lo acorraló al Borussia Dortmund. Vimos lo mejor del equipo, lo vimos en el partido de ida que terminó 2-1, pero hizo un gran primer tiempo el Atlético de Madrid haciendo 2 goles y pudiendo haber hecho alguno más. En el partido de vuelta termina dando vuelta de partido con el gol lo termina dando, había arrancado perdiendo 1-0, después lo termina empatando 2-2. Insisto con esto en el que el Atlético cuando fue propositivo, la verdad que vimos la mejor cara, y cuando se replegó atrás, la verdad que no tuvo no tuvo por ahí demasiados argumentos, no tuvo esa capacidad que tenía otros Atlético de Madrid, ¿no? De cómo se replegaba a ser un equipo totalmente sólido, un equipo rocoso. No, este Atlético de Madrid del último tiempo, cuando se ha tirado un poco más atrás, la verdad que ha sufrido, que no ha sabido defenderse de la mejor forma posible. Por esto insisto en base que esa imagen del Atlético eh, totalmente defensivo, muy encerrado atrás en su propio campo, la verdad que ya queda un poco lejana y llega un Atlético de Madrid, que insisto con esto, Julián, me refiero a Julián, llega un Atlético de Madrid con esa línea de 3 y que veremos qué rol cumple Julián, hablando ya un poco más del sistema. eh, yo me imagino un 3-5-2, por así decirlo, con un Julián haciendo una dupla con Sorlot, que es el otro delantero que ha llegado para el Atlético de Madrid en este mismo mercado. Un Sorlot que viene a ser el segundo máximo goleador de la Liga Española la temporada pasada, haciendo o teniendo un gran rendimiento con el Villarreal. Bueno, es también otra de los grandes fichajes del Atlético en este mercado. Y no en ese 3-5-2, ¿no? Lógicamente con Coque como volante central. Y después en sus interiores veremos, yo creo que Griezmann, que puede aparecer en esa posición ya de interior, es un futbolista que en último tiempo ya lo hemos visto, tanto en el Atlético como en Francia, que parece que quedó incluso más notorio, siendo una
especie más de media punta de interior por momentos, un Griezmann que ha ido retrocediendo su posición en la cancha, cada vez lo vemos más ejerciendo labores de un volante que más de un delantero, más allá de que sigue marcando goles, de que ha seguido dando asistencias, que sigue haciendo buenos números, un futbolista que por ahí ya no tiene tanta presencia en el área y que me parece que con esta llegada de Julián y de Sorloth la va a tener menos, ¿no? Y va a ser un poco más esa especie de media punta, de volante por ahí, más activador, más lanzador. Bueno, me parece que ese es el futbolista que vamos a terminar viendo. Después el otro interior habrá que ver, porque bueno, ahora con la llegada de Gallagher, que es un futbolista muy parecido a De Paul en algunos aspectos, habrá que ver quién es ese interior derecho, por así decirlo, quién no está al costado de Coque. Bueno, ese es también otro tema para otro video, pero pues me puedo imaginar tranquilamente un Griezmann más de interior, también puede ser un 3-4-2-1 con Griezmann y Julián más centralizados jugando detrás de Sorloth. Bueno, son pequeñas variantes, yo creo que igualmente por todo lo invertido, creo que van a jugar los tres, me parece que difícilmente veamos a un Julián suplente o a un Sorloth suplente, lógicamente a Griezmann no le vamos a ver suplente, y de acá también me meto un poco, ¿no? En el tema de Griezmann y Julián, que son futbolistas que esto también es aventurarme por ahí demasiado, pero que creo que Simeone ve en Julián un futbolista que lo puede moldear tal como hizo con Griezmann. Me parece que Griezmann es el futbolista por excelencia que ha tenido Simeone o por excelencia que ha logrado potenciar, mejorar. Griezmann tiene el sello de Simeone, de ser un extremo, ¿no? Cuando llegó en su momento desde la Real Sociedad hasta pasar a ser un delantero, un segundo punta, hasta convertirlo en lo que soy, que es insisto con esto, un media punta interior, más un volante que un delantero por momentos. Por eso me parece que Simeone no ve en Julián por ahí el reemplazo perfecto de Griezmann, un Griezmann que lo vimos la temporada pasada o sobre el final de la temporada pasada como no terminó la temporada en buen estado físico, ¿no? Griezmann ya no tengo bien el dato, creo que son ya 33 años, es un futbolista que ya tiene por ahí, ya tiene una edad, no estoy hablando de que se va a retirar ya, pero sí es un futbolista que por ahí está, ¿no? En sus últimos años o en sus últimas temporadas en la élite del fútbol europeo. Es más, en el último tiempo se viene hablando mucho de un interés por parte de equipo de la MLS, ¿no? Para traerlo o para llevarlo al francés, mejor dicho. Pero por eso insisto en esto, ¿no? Que me parece que Simeone ve en Griezmann, en Julián, ¿no? Un reemplazo de Griezmann a mediano o largo plazo, ¿no? Ya cuando el francés deje el Atlético de Madrid. ¿Y por qué insisto con eso, no? Que el último tiempo, o en la última temporada vimos un Griezmann más desgastado y que me parece que también le va a servir, ¿no? Tener a Julián por ahí, ¿no? Para por momentos desgastarse menos, por momentos, ¿no? Darle descanso a Griezmann, sabiendo que Julián como he dicho anteriormente, es un futbolista que casi no ha tenido lesiones en su carrera, es un futbolista que tranquilamente te puede jugar los 50, 55 partidos em, que vaya a disputar el Atlético de Madrid esta temporada. Lógicamente que no va a pasar eso, que Simone igualmente lo va a tener o le va a dar pequeños descansos, pero me parece que eh, yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? También porque, o por ahí se entiende, ¿no? La llegada de Julián Álvarez a este Atlético de Madrid. Insisto, ¿no? Me hace que veremos cómo es el sistema, si es ese 3-5-2, 3-4-2-1. Después, bueno, no me quiero poner a hablar de la fortaleza de Julián, porque me parece que es un futbolista que ya mucho lo tenemos visto, un futbolista que me parece que si en ese Atlético Madrid, si quiere presionar un poco más adelante, si quiere presionar más arriba, Julián es un delantero ideal. Insisto con esto, ya lo conocemos, ese delantero que exige muchísimo la defensa, que exige muchísimo, que va a presionar al arquero, que es muy movedizo, que siempre se ofrece al pase, que insisto con esto, de que puede ser o que te puede jugar por ahí un poco más abierto, no ya sea por izquierda o por derecha, mejor por izquierda que por derecha, que puede ser un gran complemento para Sorloth. Bueno, me parece que, insisto con esto, en su encaje, me parece que es ideal, me parece que llega a un gran destino. Después, bueno, al final del video seguramente están también dando mi opinión acerca de si es positiva o negativa la llegada del Atlético, perdón, de Julián al Atlético de Madrid. Veremos cómo se termina encajando en el sistema de Simone y vamos a pasar ya al tercer punto de estos tres, de estas 6 claves que puse, que es el proyecto del Atlético de Madrid, que creo
que el Atlético de Madrid necesitaba primero traer una figura como el Julián Álvarez, que me parece que ya Julián, también para no que se entienda mejor, Julián parece que ya se ganó el estatus de figura, que hace 2 años fue campeón del mundo, que hizo 2 goles en semifinales, que es un futbolista todavía realmente muy joven, insisto con esto de los 24 años, que viene de tener 2 muy buenas temporadas en el Manchester City, a pesar de, insisto con esto, ¿no? De que no haya por ahí jugado todos los partidos decisivos, todos los partidos importantes. Pero insisto con esto de que Julián ya se ha convertido en una gran figura. Ya por el dinero que lo paga el Atlético de Madrid, lo está pagando como si fuera una figura que es lo que es. Me parece que ya se ha ganado ese estatus de figura, de ser la cabeza o ser la portada, ¿no? La imagen de un gran proyecto, y me parece que es a eso a lo que llega Julián Álvarez a este Atlético de Madrid, y por el cual no es una de las decisiones por las cuales me parece que Julián terminó optando por elegir el Atlético de Madrid como su próximo destino. Pero bueno, no me quiero desviar del foco o de este punto que es el proyecto del Atlético de Madrid, más allá de esto de Julián, que ha invertido fuerte en este mismo mercado, ¿no? Por estos 75 de Julián hay que sumarle los casi un poco más de 30 de Sorlot, hay que sumarle los 35 casi de Lenormand, los casi un poco más de 40 de Gallagher, y es un equipo que en los últimos años no ha invertido demasiado, es un equipo que por ahí ha vendido más de lo que ha comprado, y que si vamos o analizamos un poquito más de cerca los últimos mercados del Atlético de Madrid, no ha hecho compras que excedan los 40 millones. Si vamos a lo que fue la temporada pasada, vimos los 22 millones invertidos por Griezmann, ¿no? En su regreso de Barcelona, lo de Arthur Vermeeren, que llegó este mismo año por 18 millones, y después tenés apuestas, ¿no? Como la de Samu Omorodion, que llegó por 6 millones, la de Javi Garán, que llegó por 5. El mercado anterior, insisto con esto, que casi no había invertido demasiado el Atlético, y sí que en ventas, la verdad que generó muchísimo con la venta de Mateus Cunha por 50 millones al fútbol inglés, lo de Renan Lodi por 20 millones y medio al Olympique de Marsella, lo de Yannick Ferreira Carrasco por 15 millones al fútbol de Arabia Saudita. Sigamos un poco más en el tiempo atrás, al 2022, nos encontramos con los 20 millones, perdón, invertidos en Nahuel Molina, pero en ese mismo mercado después gastó 6,5 en Samu Lino, y después no tiene más, porque Depay, Memphis llegó por 3 millones, después futbolistas como Witsel, como Reguilón, como Doherty, que llegaron a préstamo o en condición de libertad. Sigamos más atrás, en el 2021 encontramos, sí, 35 millones por Rodrigo de Paul, 35 millones por Mateus Cunha, había llegado Griezmann a préstamo esa temporada desde Barcelona, que bueno, le costó 10 millones el préstamo. Y volviendo, ¿no? Un poquito retrocediendo más atrás, vamos al 2020, que gastó 35 millones en Morata, 27 en Yannick Ferreira Carrasco, 16 en Kondogbia, 9 en Luis Suárez, pero en ese mismo mercado había vendido por 50 a Thomas Partey, Morata, que también en ese préstamo también había ingresado 20 millones por parte de la Juventus, con Caio Henrique, que también se había vendido por 8 millones. Es un equipo que, insisto con esto, no, en el último tiempo no había desembolsado tanto dinero en cuanto a las compras, y es un equipo que sí se ha dedicado por ahí un poco más a vender, o que ha vendido mejor de lo que ha invertido. Y ya vamos ahí, ya al último mercado que vamos a analizar, que es el 2019, que fue el gran mercado del Atlético de Madrid en cuanto a inversiones. Estamos hablando de que gastó 127, esos famosos 127 millones por Joao Félix, los 30 por Marco Llorente, 25 por Mario Hermoso, 22 por Trippier, casi 22 por Renan Lodi, 20 por Felipe. Fue el último gran mercado fuerte que hizo el Atlético de Madrid, gastando casi 250 millones. Yo en este mercado no creo que llegue a tanto, pero estamos hablando de que ya lleva gastado entre estos 4 futbolistas, ¿no? Entre Gallagher, Julián, Lenormand y Sorlot, lleva gastado casi 180, un poquito más, 180 y pico. Yo creo que el Atlético va a llegar va a traer algún refuerzo más, pero no, insisto, no creo que llegue a estos 250 millones invertidos en 2019.
y en ese mismo mercado que había gastado tanto, también había vendido por mucho. Es el mercado de los 120 de Griezmann al Barcelona, de los 80 de Lucas Hernández al Bayern, de los 70 de Rodri al Manchester City, de los 30 de Gelson Martins al Mónaco. Y vuelvo a insistir con esto, que es un equipo que en el último tiempo no había hecho grandes inversiones, salvo lo de Paul, Cunha, Morata y demás. No había hecho grandes refuerzos, no había excedido fichajes de 40 millones de euros o más. Bueno, me parece que este mercado o el proyecto necesitaba un mercado fuerte como este, necesitaba una figura como Julián para ser la pieza angular o ser la cara visible del proyecto a mediano o largo plazo. Por eso me parece que llega un proyecto que necesitaba esta inversión, que me parece que con este plantel, y ya volviendo al plantel que va a tener Simón a disposición, es un equipo que me parece que está, o que por lo menos debería tener como objetivos, como mínimo pelear la liga, en Champions volver a ser un equipo competitivo, que la temporada pasada llegó a cuartos de final, pero me parece que era un equipo no con ciertas limitaciones, pero estuvo a un partido, por así decirlo, de llegar a las semifinales. Bueno, me parece que también ese es otro de los objetivos que tendrá trazado el Atlético de Madrid, de llegar nuevamente a cuartos o de como mínimo estar en las semifinales, de tratar de ser más competitivo en Copa del Rey. Hemos venido viendo al Atlético de Madrid que le ha costado. Es cierto que la temporada pasada eliminó justamente al Real Madrid, ahora no me acuerdo bien en qué ronda, pero que tampoco logró llegar a la final, y me parece que es una copa en la que el Atlético de Madrid podría ser más protagonista, podría intentar ganarla. Bueno, me parece que, insisto con esto, es un proyecto que necesitaba, ¿no? Esta inversión económica que ha hecho, y que veremos, porque insisto con esto, me parece que algún futbolista más le van a traer a Simeone, así que algún millón más va a gastar el club, pero me parece que a buena hora llega, porque veíamos, ¿no?, que por ahí un Atlético que a nivel proyecto se venía quedando estancado y necesitaba, ¿no?, este empujón o esta, ¿cómo decirlo?, inyección económica, ¿no?, para dar un paso adelante y volver a ser ese equipo competitivo que hace ya varias temporadas no terminamos de ver con regularidad en el Atlético Madrid. Pasamos ya al cuarto ítem, a la cuarta clave, como quieran decirle, que es el cambio de Julián Álvarez del fútbol inglés al fútbol español. Un Julián que viene a estar en un equipo, como he dicho al principio también, del Manchester City, que es seguramente junto al Real Madrid los dos equipos más poderosos o que aspiran a todo en los arranques de temporada. Un equipo que, si bien el fútbol inglés es un fútbol de ritmo mucho más alto que el español, que hay que también entender los contextos, que Julián jugando en el City, o mejor dicho, al City se le suelen encerrar, replegar todos los rivales que tienen, que tienen la Premier, salvo se puede ser el Liverpool, después la verdad que, y algún equipo más, pero después el resto de equipos casi que se le suele replegar. El Arsenal lo vimos en el último, el partido de la temporada pasada, en el 0-0 en Etihad. Vimos un Arsenal un poco más replegado, no tan propositivo. Por esto insisto, ¿no?, que si bien es una liga de ritmo más alto, que puede haber más espacios, justamente Julián, a jugar en el City, no tuvo tantos espacios. Es un equipo que, insisto, se le suele encerrar demasiado, y que por ahí hay que entender el contexto en el equipo que estaba. Y llega en fútbol español, que sí es un ritmo por ahí más bajo, no es una liga tan física como si puede ser la Premier, que por ahí no tiene tantos espacios como en la Premier, pero sí Julián va a tener más espacios de los que tuvo en el Manchester City. Porque insisto con esto de que al equipo de Guardiola se le suelen encerrar mucho más. Al Atlético de Madrid no se lo suele atacar bastante más. Se va a encontrar igualmente con algún equipo que se le encierre atrás, que se le repliegue, que junte líneas, que le haga un partido más cerrado. Pero esa me parece que es la principal diferencia, ¿no?, entre el fútbol inglés y el fútbol español en cuanto a lo que venía a lo que venía jugando Julián y a lo que va a encontrar. Me parece que también le va a favorecer. Me parece que la liga española en sí es una liga que le calza bien a Julián. Me parece que incluso le calzaba mejor por ahí antes que la Premier.
que esto también hay que tenerlo en cuenta, que viene justamente de la Premier, de 2 años de mucha experiencia, que también le van a servir o le van a ser muy útiles en la Liga Española, que es un futbolista que ha crecido mucho estos 2 años en Inglaterra, que también le ha servido para crecer a nivel físico, no solamente a nivel futbolístico, sino a nivel físico. Vimos un Julián más armado, de cuerpo, de caja, de piernas. La verdad que le va a hacer, le va a hacer muy bien, y va a ser que va a tener, o va a tener una adaptación rápida al fútbol español. E insisto con esto, me parece que es una liga casi que ideal, te diría que para él va a ser que es la liga que mejor le termina calzando. Veremos cómo es, ¿no? Su adaptación, que insisto con esto, creo que va a ser relativamente rápida. Y ya, justamente rápida, pasamos ya rápidamente al quinto ítem, que es su llegada, no solo, como he dicho al comienzo del video, no solo al Atlético de Madrid, sino al fútbol español en sí. Estamos viendo un fútbol español que después de la salida de Messi, que anteriormente con la salida de Neymar, que anteriormente también con la salida de Cristiano Ronaldo, su momento con la salida ya de Benzema, de Suárez y demás, es una liga que por ahí se había quedado casi sin figuras, que había perdido poco de brillo en cuanto a cantidad de figuras, pero que después ya en los últimos años me parece que con la llegada de Lewandowski, la explosión de Vinicius, la llegada de Bellingham el año pasado, es una liga que poco a poco más se ha incrementado, ¿no? La aparición de Lamine Yamal la última temporada, es una liga que ha crecido en cuanto por ahí, ¿no? En cuanto a en cuanto al marketing, por así decirlo, en cuanto a la popularidad, o en cuanto al venderse como liga, en cuanto a sus figuras. Y me parece que Julián llega como una gran figura por ser un futbolista joven, un campeón del mundo, un futbolista que viene del Manchester City, por el dinero que ha invertido, no por el precio que termina llegando al fútbol español. Llega claramente como una figura. Llega al mismo mercado que llega Mbappé, que claramente va a ser, casi que diría que con Vinicius, la cara de la liga española. Puede ser también, lógicamente, insisto, ¿no? Con el impacto de Lamine Yamal, que el Barcelona sigue contando con Lewandowski, que pese a su edad sigue siendo igualmente una cara importante a la hora de vender la liga para el exterior. Que al Barcelona llegó Dani Olmo, que no es un futbolista eh, por ahí extremadamente reconocido, no es un futbolista, no es una figura mundial, viene de ser importantísimo en la Eurocopa, viene de ser uno de los grandes futbolistas que nos dejó la Euro, o sea que también llega con ese cartel de figura, ¿no? Y bueno, lo de Real Madrid, ¿no? Con Vinicius, con Mbappé, con Bellingham y demás. Insisto con esto, es una liga que me parece que va a ganar en cuanto a la calidad o a la cantidad de sus figuras, va a mejorar, ¿no? Insisto con esto, ¿no? De venderse como liga, una cuestión más de marketing, por así decirlo, y también, ¿no? Para aumentar nuestra competitividad, que si bien ya con la llegada de Mbappé al Real Madrid, ¿no? Está esa cosa, ¿no? De decir, bueno, es el equipo perfecto, el Real Madrid ya, difícilmente alguien le puede competir. Pero yo creo que realmente sí, vamos a seguir viendo una liga de 2 o de 3. Veremos, yo creo que va a ser de 3, porque me parece que el Atlético, con la llegada de Julián y de los demás refuerzos, va a dar un salto de calidad, y va a dar un salto adelante en cuanto a los objetivos y en cuanto a la competitividad. Y después, bueno, el Barcelona, que además, más allá de la llegada de Dani Olmo, de la explosión de Lamine Yamal, también tiene, ¿no? Ese agregado de la llegada de Hansi Flick al banco, que también realzan un poco la Liga Española. E insisto con esto, la vuelve aún más competitiva. Por eso, no es por eso es un tema menor, pero también está bueno analizarlo, ¿no? La figura o la llegada de Julián Álvarez como figura, ¿no? Para también ser una de las caras visibles del fútbol español. Como también había dicho antes, no solamente llega como una figura al fútbol español, sino que casi podemos decir que es, junto a Griezmann, la gran figura que va a tener el Atlético de Madrid de ahora en adelante, y que después de Griezmann, si no sé cuántos años le quedarán a Griezmann en el Atlético, si una temporada más, si dos más, si tres más, pero Julián, a corto o a mediano o largo plazo, me parece que va a ser la cara visible de este Atlético Marino, va a ser la figura tal como es, o lo viene siendo Griezmann en los últimos años. Pero bueno, pasamos ya ahora sí al último ítem, que es
¿qué otras opciones tenía Julián Álvarez para continuar su carrera? ¿Qué otros clubes son a los que podría haber optado si no era el Atlético de Madrid? Que rápidamente lo primero que me sale decir haciendo un análisis del mercado es que no había tampoco demasiadas opciones. Arrancando por el fútbol español, me parece que las únicas dos opciones o eran el Atlético o el Barcelona. El Barcelona no. Yo creo que también una cuestión, ¿no?, de tenerlo a Lewandowski por ahí también, y más allá, ¿no?, de todo de todos los problemas financieros que ha tenido el Barcelona en el último tiempo y que sigue arrastrando hasta el día de hoy. No sé por ahí qué tan viable es la operación, insisto, ¿no?, con el tema financiero y con el tema de tener por ahí de tener a Lewandowski todavía. Bueno, me parece que por ahí no se terminó decidiendo, si bien hubo varios rumores, incluso antes de su llegada al Manchester City, se había hablado de Barcelona como una de las opciones para Julián. Bueno, insisto, no sé qué tantas opciones tenía em, el Barcelona en poder ficharlo, por más interés, si es que lo hubo, en Julián. Después en España, la verdad que el Real Madrid, con todo lo que tiene en ataque, difícilmente se hubiese interesado por un perfil, no como un delantero como Julián. Em, Otras opciones que también estuvo sonando casi a la par que del Atlético de Madrid fue el del PSG, que también encaja, ¿no?, en ese perfil joven o ese futbolista que llegue para reemplazar justamente a Kylian Mbappé. Hoy a falta de 3 semanas para que termine el mercado, el PSG todavía no ha fichado a nadie para reemplazar la figura de Mbappé. Julián podría tranquilamente haber entrado como una opción, no como reemplazo del francés. En Alemania, la verdad que el único club con el dinero suficiente para poderlo fichar, el único posible es el Bayern, y el Bayern está yendo a Kane. La verdad que no iba a apostar por otro delantero, por más joven que sea, por más condiciones o futuro que le vea. La verdad que no necesita por ahí otras posiciones el Bayern. Insisto, no, está yendo a Kane. La verdad que se hacía ilógico que el Bayern fuera a por Julián. En el fútbol italiano, me pasa que es una liga en la que encaja muy bien, pero en un Inter teniendo ya a Lautaro, teniendo a Thuram, la llegada de Taremi, tampoco me terminaba de encajar. Y más allá de que en el fútbol italiano tampoco hemos visto en el último tiempo inversiones demasiado altas. La Juventus sí, que en su momento hizo una fuerte inversión por Vlahovic, que bueno, hoy sigue en el plantel. Por eso tampoco me cerraba o no era viable, ¿no?, un posible interés de la Juventus en Julián. En el Milan, que me parece que Julián hubiera encajado realmente muy bien, porque el Milan necesita por ahí un 9 em, de élite, de jerarquía, justamente ante la salida de Giroud. Bueno, llegó Morata justamente. Tampoco me parece que financieramente no hubiese sido posible para el Milan. Y después algún equipo más en Italia, me parece que no sé, no hubieran sido lo suficientemente atractivos para Julián. Y después la verdad que en la Premier, yo creo que el gran problema de la Premier era que por ahí el City no quería venderlo a la propia liga, más allá de que ha vendido futbolistas el City, pero futbolistas que por ahí habían bajado un poco su nivel, que no eran tan importantes, que no estaban o no tenían por ahí una edad tan joven como la de Julián, porque sí, hemos visto que el City en el último tiempo ha vendido a Sterling al Chelsea, pero después vimos que Sterling en el Chelsea, ¿no?, ya un poco nada que ver con el nivel que supo mostrar en el Manchester City. Que le ha vendido a Gabriel Jesús al Arsenal, por un Gabriel Jesús que ya era un suplente en el City. Zinchenko, que también se lo vendió al Arsenal, también no era un futbolista importantísimo, no era un futbolista titular en el City, por eso también se le termina vendiendo al Arsenal. Pero en las comparaciones me parece que Julián no era más en el momento de la venta que Gabriel Jesús, que Zinchenko, que Sterling y que algún futbolista más. El City, ¿no?, cuando suele vender futbolistas, ¿no?, que por ahí son más suplentes, o porque se le está por terminar el contrato, o porque el futbolista pide salir, como es el caso de Julián Álvarez. Es raro que el City te venda una figura.
Eso es a lo que quiero ir, salvo, ¿no? En el caso de Julián, que me parece que quedó claro que el que pidió salir, el que quería dar un paso en su carrera, era el propio Julián Álvarez. Por eso, insisto, después, puntualmente, ¿qué equipos a mí me hubiesen encantado? Me parece que hubiese sido un destino ideal el Arsenal, por seguir en la Premier, por el estilo de juego, por el técnico, por el Arteta, que tiene lógicamente algunas cosas de Guardiola, porque es un equipo que con un gran proyecto, que va claramente en ascendencia, que yo creo que dentro de 2 o 3 años vamos a ver un Arsenal campeón de Premier, llegando más lejos en Champions. Me parece que, a gusto personal, me parece que el Arsenal hubiera sido por ahí mi destino predilecto para Julián, pero la verdad que después el Chelsea por ahí, que bueno, está haciendo locuras en el mercado y que le falta un 9, también hubiera sido una buena opción, pero es cierto que con un proyecto totalmente diferente al Arsenal, por ejemplo, un proyecto casi autodestructivo al que está teniendo el Chelsea en el último tiempo con la llegada de Todd Boehly. Bueno, después mucho más opciones en Inglaterra, me parece que no había, era Arsenal, Chelsea y poquito más. Bueno, no mucho más, porque ya el video se me va seguramente ya va a quedar largo, pero insisto, me parece que Julián, como dije al principio del video, da un paso atrás en cuanto al cambio de club, pero da un paso hacia adelante en cuanto a ser una gran figura o ser protagonista principal dentro de un muy buen proyecto. Veremos cómo encaja el Atlético de Madrid, que parece que, insisto, como también había dicho antes, va a tener una adaptación rápida. Me parece que es un delantero muy del perfil de Simeone. Es que son esos delanteros que le encantan al Cholo, que esos delanteros que van, que te presionan, de muchísima movilidad. Insisto también con lo que había hecho antes, no con esa cosa de pensarlo como sustituto de Griezmann a mediano o largo plazo. Bueno, veremos cómo cómo se termina adaptando, ¿no? Ya lo último, ¿no? Que también llega, me parece que o habrá pesado solamente en la decisión de Julián de cambiar de ciudad, ¿no? De Manchester, siendo una ciudad por ahí muy em, con un clima particular, un clima por ahí no tan agradable, a el clima más cálido em, como es Madrid. Y son cositas que por ahí no son análisis futbolísticos, son más análisis em, del jugador, de la persona, pero que también vale, ¿no? En el Atlético, además ¿no? Una cuestión de idioma, sabiendo que está De Paul, sabiendo que está Molina, sabiendo que está Correa, sabiendo que está Giuliano Simeone, que seguramente se quede con su padre en Atlético de Madrid, sabiendo que está el Cholo como técnico. Bueno, son muchas cosas que pasa que también suman o fueron un plus, ¿no? Para a la hora de elegir su próximo destino. No mucho más, porque si no el video, insisto, se me va a quedar demasiado largo. Pero los leo en comentarios con sensaciones de lo que les haya dejado, ¿no? Esta llegada al Atlético de Madrid. Si está bien que haya llegado al Atlético de Madrid. Que yo, ya para finalizar el video, me parece que es un buen destino. Pese a todo, pese a lo que se diga de que Simeone puede arruinarlo, o que llega un equipo totalmente defensivo. No, me parece que es un muy buen destino. Pese a todo, me parece que es una gran opción para Julián Álvarez. Por eso, en comentarios si creen que está bien su llegada al Atlético de Madrid, si creen que está bien que se haya ido de un proyecto o de un club como el Manchester City y demás. Todo lo que quieran decir en los comentarios es realmente muy bienvenido. No mucho más, como siempre les digo, los invito a que se suscriban al canal, los invito a que le den like al video si es que les gustó. No mucho más, soy Matías Tejeda y nos estaremos viendo ahora sí en un próximo video.